Me he hecho unas notas, pero como llevo tantas notillas en la chaqueta... A ver, Irene, toma ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, amigos y amigas de Sanlúcar, gente que no sois del partido y que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde aquí. Llamé a Irene el otro día y dije, quiero un meeting caliente. Y ya sabéis lo que pasa con Irene, ¿no? Le pides 100 y te pone 1000, en este caso grados. Así que también os agradezco que estéis aquí en esta tarde, en este lugar caluroso, en parte por nuestros focos. Bueno, gracias Irene por tu amabilidad, por tu acogida, como siempre. Yo a Irene la conozco hace algunos años ya. Bueno, viendo las caras me doy cuenta que efectivamente he pasado mucho tiempo en Cádiz, Paco, porque conozco a casi todos, mucho tiempo. A Irene la conozco. Yo la voy a decir como la llamo, no se lo digáis a nadie, Yo la llamo Terremoto. Hace ya mucho tiempo, porque es verdad que entra en el despacho, ¿verdad? ¡Guau! Sale del despacho, ¡guau! Te llama por teléfono. Pero eso es lo que los ciudadanos te han agradecido, ¿no? Porque mira que lo tenías complicado, Recuerdo la primera vez cuando me contaste los números y mira que lo has tenido difícil, Mira que te encontraste un problema de verdad duro. Ya sé que lo hay en la línea y sé que lo hay en varios pueblos de Cádiz, pero el tuyo era especialmente duro y mira que lo sacaste adelante. Y es verdad que hemos tenido unas elecciones municipales complicadas. Ha habido muchos compañeros que lo han hecho muy bien, y miro a alguno, muy bien, y que hoy no son alcaldes, algunos por alguien que tendrá que dar explicaciones de a quién le ha dado su voto, pero otros porque la crisis económica ha pasado factura a nuestras siglas, no a su tarea, no a su gestión, que ha sido bien buena, ¿no? Ha habido gente como Irene que ha aguantado porque ha hecho una gestión excepcional. Por tanto, me siento excepcionalmente bien contigo, Irene, aquí en Sanlúcar. Y estoy encantado de prácticamente iniciar aquí mi precampaña. He hecho muy pocos actos y he querido que fuera aquí, en Cádiz, en Sanlúcar, uno de los primeros. Me decía alguien, ¿vienes a despedirte? Decía yo. Os dije hace 4 años, cuando tuvisteis la amabilidad de invitarme a encabezar las listas del Partido Socialista en las generales por Cádiz, ¿te acuerdas, Paco? Os dije que venía para quedarme y vengo para quedarme. Es verdad que hace 4 años yo no tenía esto en la cabeza. No lo tenía. Tampoco voy a hacer ninguna confesión política de fondo, no lo tenía, pero como decía Irene, a veces las cosas, la vida te lleva por derroteros y rumbos que uno no imaginaba. Sí quiero daros una explicación, porque dije que me quedaría aquí. Es verdad que no me voy a ir nunca de aquí, nunca. Por tanto, me vais a tener aquí siempre, pero es cierto que no voy a ser diputado por Cádiz en esta legislatura. Y es cierto que no lo voy a ser porque he asumido una responsabilidad por 2 razones que quiero explicaros aquí, en Cádiz, en mi primer acto como candidato formal, porque creo que es el pueblo de Cádiz quien merece una explicación. Dije que no me iría, no me voy a ir, pero es verdad que todo el mundo entendió que iba a seguir siendo diputado y no lo voy a ser. Y la palabra es la que decía Irene, responsabilidad. En primer lugar con mi partido, que me lo pidió. Y yo soy un socialista desde hace tantos años como uso de razón política tengo. Y en segundo lugar con mi país. Y os lo voy a decir una vez más, se lo he dicho a algunos compañeros en algunos actos, si yo creyera que no tengo nada que aportar a mi país, no me presentaría de candidato, aunque me lo hubiera pedido el PSOE. Por tanto, si estoy aquí es por responsabilidad con mi partido, pero sobre todo por responsabilidad con mi país, Irene, con esa gente que tú me dices y yo sé muy bien porque les veo que lo está pasando muy mal. A todos esos españoles que lo están pasando muy mal les digo que voy a tratar modestamente de aportar mis soluciones, mis ideas, y que esa es la responsabilidad que me ha llevado a aceptar un cargo como este que ahora ocupo, un puesto, una responsabilidad como la que ahora tengo. Y esa es la explicación que quería empezar por daros aquí en Cádiz. Y aquí me es muy fácil enganchar con mi lema de campaña que está por ahí, porque me conocéis todos. ¿Y cuántas veces me habéis oído decir lo de la explicación? ¿Cuántas veces os acordáis? ¿Cuántas veces os he dicho lo que hay que hacer es explicar? ¿Y cuántas veces os he dicho cuanto más duro sea,
el momento político, más hay que explicar. Cuanto más difícil sea lo que un gobierno tiene que hacer, más tiene que explicar. Cuanta más difícil sea la tarea que un partido tiene que abordar, más tenemos que explicar esa tarea. Me lo habéis oído decir muchas veces y por eso no me cuesta nada empezar este acto recordando lo que ha sido un lema de mi actuación política como diputado por Cádiz, lo que me habéis oído muchas veces deciros en muchos actos como este, que tenemos que explicar a los ciudadanos lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Las razones últimas de las decisiones que tomamos, que a veces son difíciles de explicar. Cuanto más difíciles, más explicaciones. Y esta es una campaña explicativa, porque, entre otras cosas, la gente lo está pasando muy mal. Y porque es verdad que, en general, Europa y los países con los que compartimos desarrollo lo estamos pasando mal. Y eso, al final, repercute en la vida de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que están pasándolo mal, los que tienen problemas, los que tienen perspectivas muy pesimistas sobre su futuro, los que miran el futuro con miedo. A esos ciudadanos hay que darles explicaciones permanentemente de lo que estamos haciendo y, en este caso, de lo que estamos proponiendo. Y esto es lo que pretendo hacer en esta campaña, explicar una y otra vez cuáles son nuestras propuestas y por qué las hacemos. Y yo sé que una campaña es también, de alguna forma, confrontar, no la explicación, la buena educación que sabéis que siempre he defendido, la ausencia de insultos, de descalificaciones gratuitas, que ha sido siempre el lema de mi acción política, siempre no esquiva ni evita la confrontación. La confrontación es la esencia misma de la democracia, también os lo he dicho muchas veces. Al final, votar es elegir y, por tanto, para elegir los ciudadanos tienen que ver la confrontación de ideas democráticas. Eso quiere decir que, al mismo tiempo que explicamos, nosotros vamos también a esforzarnos por explicar por qué nuestras soluciones son mejores que las del Partido Popular. Y ya sé que eso nos va a costar especialmente en esta campaña. El otro día me decía un amigo que piensa que Rajoy cree que la mayoría silenciosa es presentarse y ser presidente del Gobierno sin decir ni pío. Y es un poco así. Quiere pasar como si no pasara nada. Y si veis sus actos, son actos cargados de frases ciertamente que pasarán a la historia del pensamiento político, del tipo de hay que hacer lo que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien y no las cosas mal. Ese tipo de frases que forman parte de un pensamiento político muy profundo. Hay que decirle a Rajoy, algo más tiene usted que decir a los españoles para merecer su voto. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque al final los españoles tienen una cita con las urnas el día 20 de noviembre y nuestra obligación, no como socialistas, como demócratas, es conseguir que esa cita no sea una cita a ciegas. Esa es nuestra obligación. Por tanto, explicar sí y confrontar también. Y confrontar y explicar que, efectivamente, aunque es verdad que la situación es dura y las políticas que hay que adoptar a veces son difíciles, siempre hay políticas en la derecha y políticas en la izquierda. Ya sé que hay gente que trata sistemáticamente de meter la idea de que todo es lo mismo, de que todos son iguales. En general, cuando eso dicen, siempre se está hablando desde la derecha. Pero hay ejemplos en la vida política diaria que nos demuestra que eso no es así. Por ejemplo, llevamos una semana discutiendo sobre el impuesto del patrimonio, que es verdad que quitamos nosotros hace 2 años, 3, cuando las cosas iban bien. Cuando la economía española crecía al 3%, cuando creábamos empleo, quitamos el impuesto de patrimonio porque era un impuesto que había acabado convirtiéndose en un impuesto que pesaba sobre las clases medias, del cual se escapaban algunos grandes patrimonios. Y dijimos, tenemos recursos, vamos a quitar este impuesto que se ha ido desvirtuando con el tiempo. Es verdad que las cosas han cambiado. Y algunos de vosotros estabais el 9 de julio, cuando hice mi discurso de presentación de candidato, y le dije al presidente del Gobierno, hombre, si ahora hubiera que hacer las cosas, este impuesto no lo hubiéramos quitado. No solo eso, le dije, si los ciudadanos españoles me dan la confianza, lo vamos a volver a poner. Es verdad que no para las clases medias, pero vamos a volver a poner un impuesto de patrimonio que lo que haga sea gravar a los patrimonios más grandes, pedirles un esfuerzo adicional para salir de la crisis, para que echen una mano a aquellos que lo están pasando peor. Un ejercicio elemental de justicia y de solidaridad. Y es verdad que lo tenemos que hacer. Las cosas han pasado como han pasado, el mes de agosto ha sido muy duro y el otro día le dije al presidente del Gobierno, lo dije en público después, creo que conviene aprobar el impuesto, cuanto antes. Entre otras cosas porque si se aprueba ahora, en el año 2012 ya tendremos el dinero disponible para hacer lo que el Gobierno quiera hacer en su momento.
un dinero que no es poco dinero, son más de 1.000 millones de euros, no es poco dinero, es muchísimo dinero. Y además todos los años, no es de una vez, es para siempre. Por tanto, creo que aunque el impuesto no esté bien, aunque haya que hacer un impuesto del que hay, recuperar el que hay, un impuesto, una parte de él, no todo, porque es verdad que no queremos gravar las clases medias, pienso que hay que recuperar ese impuesto, recuperarlo y ponerlo ya para que en el 2012 el presupuesto del Estado tenga esa aportación adicional y para que los gobiernos, o el gobierno que salga de las urnas, pueda hacer lo que quiera. Yo ya digo lo que haré con ese dinero, dedicarlo a fomentar el empleo juvenil, dedicarlo a fomentar el empleo de los jóvenes, que son los que están sufriendo en primer lugar y de forma más dura la crisis porque no tienen empleo, tengan título o no lo tengan. Es verdad que llevamos una semana debatiendo y fijaros, el PP se ha esforzado por todos los medios porque no lo hiciéramos. Primero dijo que era un impuesto que iba a afectar a las clases medias. Dijimos que no, que justamente vamos a aprobar el impuesto de patrimonio pero sin clases medias, y efectivamente los datos que hoy ha presentado la ministra de Economía lo dice bien a las claras. Este es un impuesto que van a pagar 160.000 contribuyentes en España, 160.000. ¿Sabéis cuántas declaraciones de renta hay en España? 23 millones. Hombre, no podemos decir que las clases medias estén implicadas porque si no sería tanto como admitir que en España solo hay 160.000 personas de la clase media y eso no es posible cuando hay 23 millones de contribuyentes. En resumen, es un impuesto que se aplica a los 130.000 declarantes de la renta en España que tienen patrimonios más elevados, de 23 millones. ¿No os parece razonable pedirle a esta gente que tiene patrimonios elevados que eche una mano para crear empleo juvenil? A mí me parece justo y razonable. Y solidario, que es muy importante cuando las cosas van mal en una sociedad. Después nos dijeron, el señor Rajoy primero dijo que era clases medias, después cuando le dijimos que no, que para las clases medias no, dijo no, es que penaliza el ahorro. Es verdad que el argumento le duró tanto como tardamos en contestarle, pero hombre, si tú has gobernado 8 años con el impuesto de patrimonio, ¿qué pasa? ¿Que cuando el PP gobernaba ese impuesto no penalizaba el ahorro y ahora sí lo retiró? Hoy ha dicho una cosa todavía más peculiar, ha dicho que tiene un amigo que es un señor mayor, que tiene una casa y que resulta que vive del alquiler de la casa y que le estamos quitando el modus vivendi. Dice, claro, una casa de 1 millón de euros. Si declara solo, si vive con su mujer, de 2 millones de euros. En fin, una casita. Y además, es verdad que tal como está concebido el impuesto, ni siquiera se grabaría el alquiler de la casa. Por tanto, ha vuelto a decir otra mentira. Pero el problema de fondo no es las cosas que dice, que si el ahorro, que si las clases medias. El problema de fondo es qué tiene el señor Rajoy con los patrimonios más grandes de este país para quererles evitar un esfuerzo que, por cierto, muchos de ellos seguramente harán gustosos. Fijaros los millonarios franceses que se reunieron y le dijeron al gobierno, oiga, queremos pagar más, o los alemanes, o ese millonario norteamericano multimillonario en dólares que salió y dijo, no puede ser que yo pague menos impuestos porcentualmente que la señora que me limpia los edificios. ¿Y qué tiene el señor Rajoy que una y otra vez se opone a que los 150.000 españoles de 22 millones que tiene rentas más grandes se opone a que echen una mano para contratar a jóvenes? ¿Qué explicación le da a eso? Yo la explicación que le doy es muy sencilla, es que es de derechas. Es que esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Claro, ahora que se habla tanto, repito, de los políticos, mire usted, es que no somos iguales. Naturalmente, a mí me parece que eso hay que hacerlo. Ya sé que eso no me va a dar votos en esos 150.000 ciudadanos, aunque estoy convencido de que muchos de ellos lo consideran que es justo, pero es que creo que lo justo es que los 150.000 españoles que tienen un patrimonio por encima de 1 millón de euros, de 2, de 3, de 10, de 20, echen una mano a aquellos jóvenes que no tienen empleo. Me parece un ejercicio de justicia social elemental, que reclamo desde la izquierda, de la que me reclamo en este momento líder político en España. Esa es la situación. Y esa es la... Ya sabéis que... Ya sabéis que agradezco mucho los aplausos, pero ¿sabéis lo que hace? Prolongar el meeting. Y por tanto el sufrimiento de los que estamos aquí. Yo ya tengo una gotilla que me cae por aquí. Sí, ya tengo la gotilla, Juan. Ya me cae por aquí. En resumen, estamos en una situación difícil y se habla mucho de ingresos, se habla mucho de gastos. Yo voy a poner un par de ejemplos más aquí de lo que es una política de derechas y de lo que es una política de izquierdas para que la gente sepa exactamente qué es lo que va a votar el 20 de noviembre.
Quizá empezando por recordar una cosa elemental y gastar solo un minuto, y es que esta es una crisis global, es una crisis mundial, ya todo el mundo lo sabe que es así. Mira qué ha costado que alguna gente de la derecha reconociera que efectivamente la quiebra de los más importantes bancos de los Estados Unidos no tiene que ver nada con la actuación del gobierno español. Mira qué ha costado convencerles, pero sobre todo es una crisis europea, vivimos una crisis europea. Y nosotros, los que hemos sido europeístas convencidos, aquí en esta tierra, en Andalucía, donde se ha sido europeísta y se ha recibido mucha solidaridad de Europa, que nos ha permitido hacer muchas cosas aquí en esta tierra, nosotros tenemos que tener muy claro que de esta crisis solo saldremos si toda Europa sale con nosotros, que no vamos a salir solos, que esta es una crisis de Europa que exige justamente dar un paso más en Europa. Y que sé que estas cosas suenan complejas de explicar, pero que a los españoles les tenemos que decir una y otra vez que nuestra política, la de los socialistas, si nos dan su voto, es ir a Europa a reclamar más Europa. Que es verdad que el problema que tenemos es que tenemos una moneda común, hoy el euro, que es la que tienen los griegos, los portugueses, los irlandeses, también los franceses y los alemanes, y que esa moneda común, el euro, no tiene un banco que la defienda. Y que lo primero que tiene que hacer Europa es, además de compartir moneda, compartir instrumentos para defender su moneda. Algo tan sencillo y tan complejo, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Europa, a reclamar más Europa para defender una moneda que hoy es europea y que no tiene quien la defienda en el mundo. Eso es una parte del problema que tenemos. Y vamos a hacer más cosas, vamos a intentar crear empleo. Sabéis que se dice, y con razón, que la economía crea empleo y que si la economía no crece no hay empleo. Es verdad. Es verdad que hay que conseguir que crezca la economía para que se cree empleo, pero también es cierto que desde los poderes públicos podemos hacer cosas por que se cree empleo. Podemos echar una mano a los empresarios para que creen empleo. En resumen, podemos crear empleo ayudando a los empresarios para que estos, a su vez, mejoren su producción, crezcan y sean capaces después de sujetar ese empleo que hemos creado. Esa es la política que vamos a hacer. Vamos a gastarnos dinero en crear empleo para jóvenes, en crear empleo para parados de larga duración, para los mayores, los que tienen más dificultad de encontrar empleo, porque es verdad que todos sabéis, cuando alguien pierde empleo, el empleo por encima de los 50 años, lo va a pasar muy mal para encontrar un nuevo empleo si no tiene apoyo. En crear empleo para minusválidos. Vamos a apoyar a los jóvenes, a los minusválidos, a la gente que tiene paro de larga duración y más de 55 años. Vamos a ayudarles a encontrar un empleo, ¿sabéis cómo? Sencillamente echando una mano a las empresas que les contraten, abaratando los costes salariales, haciendo que esas personas sean atractivas para las empresas y, por tanto, que les puedan contratar. Vamos a hacer eso. Y en eso nos vamos a gastar un dinero. El dinero del impuesto de patrimonio, del que vengo hablando esta noche. Nos vamos a gastar también un dinero, que es el de impuesto que vamos a poner a los bancos, que se lo vamos a pedir, porque los bancos están recibiendo ayuda de todos los españoles, préstamos de los españoles para salir adelante, y es muy razonable que cuando lo hagan, que será dentro de unos pocos meses, los bancos devuelvan al conjunto de los españoles el esfuerzo que les hemos prestado en estos años de dificultad. Es bastante sensato pedirle al sistema financiero que de sus beneficios dedique una parte ¿a qué? A crear empleo para los jóvenes o ayudar a las empresas a contratar jóvenes o a parados de larga duración. Es bastante razonable que, al igual que los que tienen grandes patrimonios van a hacer un esfuerzo, también lo hagan los bancos que, repito, están en este momento recibiendo la solidaridad del conjunto de los españoles a través de préstamos que estamos dándole para superar la situación por la que están pasando. Es razonable hacer un esfuerzo colectivo para crear empleo para estos colectivos, valga la redundancia, que lo están pasando mal. No queremos hacer solo esto. Queremos también hacer otras cosas, como colaborar con las pequeñas y medianas empresas que tienen un gran problema, que tú conoces bien, Paco, un gran problema, y es que no tienen crédito. No tienen crédito. Y cuando un pequeño empresario va a descontar una letra, no se la descuentan. Cuando va a pedir un préstamo para poner en marcha una nueva idea, no se lo dan. Es verdad que hay una dificultad objetiva de los pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, de los emprendedores, para encontrar crédito, y sabéis qué hay que hacer, echarles una mano desde el sector público. Una vez más, el Estado tiene que ayudar y dar crédito a quien quiere hacer negocios, a quien quiere crear empleo, a quien quiere crear empresas, en tanto el sistema financiero recupera esa función que es la normal, la que tiene asignada en cualquier democracia. Vamos a hacer lo mismo que con el empleo, con los créditos para las pequeñas y medianas empresas. Y os voy a decir también lo que no vamos a hacer.
que es un debate que ahora está de moda y al que se refería en parte Irene en su primera intervención, en la intervención que ha hecho. Lo que no vamos a hacer es, no vamos a suprimir servicios sanitarios, no lo vamos a hacer. No vamos a quitar un euro en educación, ni por supuesto un profesor, eso no lo vamos a hacer. No vamos a permitir que se ponga en riesgo el sistema público de pensiones y no vamos a dar un solo paso atrás en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia. Esas 4 cosas no las vamos a hacer. Esas no las vamos a hacer. Vamos a 2 minutos sobre educación, 2 minutos sobre sanidad y acabamos. Vamos a hablar un poco de educación, que es muy importante, a todo el mundo se lo oís, y se lo oiréis también al señor Rajoy una y otra vez, hablar de educación toda la campaña. Es verdad que una cosa son los discursos y otra distinta son los recursos, me refiero a los económicos. Y fijaros, el Estado autonómico tiene una cosa muy buena desde el punto de vista político, es que te permite comparar lo que hacen unos y los que hacen otros. Y aquí en Andalucía tenéis una buena forma de comparar, porque hay gobiernos cercanos que no es que lleven unos meses en manos de la derecha, que solo te puede inducir a sospechas, no es que llevan años en manos de la derecha y por tanto que ya tienen realidades políticas. Por ejemplo, en educación. Sabéis que hay un conflicto educativo en Madrid, muy serio, donde hay un recorte de profesores y los sindicatos de profesores de la escuela pública han dicho hasta aquí. No vamos a consentir que se quite profesores porque quitar profesores de la escuela pública es quitar calidad de la escuela pública. Ese es su argumento. Bueno, la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, se ha enfrentado con los profesores. Pero fijaros, en el enfrentamiento con los profesores hay 2 cosas. Una cosa es el recorte de profesores y otra cosa es lo que ha dicho de ellos. Ha empezado a insinuar que trabajan muy poco, que son unos vagos. Ha salido una consejera diciendo que poco menos que eran los profesores de la enseñanza pública los que zarandeaban a los peregrinos del Papa. En fin, ha dicho de todo. Con tal de desprestigiarles, de demonizarles, ha dicho cualquier cosa a través de los medios de comunicación. Y eso es gravísimo. No se puede argumentar todo el día la importancia que tiene la educación para el futuro de España, que la tiene. No se puede hacer eso al mismo tiempo que se denigra a quien ejecuta la profesión de educador, a quien tiene la responsabilidad de conseguir que nuestros niños y nuestros jóvenes salgan adelante. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque es injusto, porque no son así y porque es intolerable. Y no se puede hacer lo que hace con los presupuestos. Y aquí me vais a permitir 1 minuto de explicación, porque creo que es bastante relevante a la hora de abordar eso que se llama política de austeridad desde la derecha y desde la izquierda. Fijaros, en el sistema educativo sabéis que hay 3 tipos de centros educativos distintos. La escuela pública, los colegios públicos, que los paga el presupuesto, en este caso de la comunidad. La escuela privada concertada, que es privada pero la paga también la comunidad y que es gratuita. Y luego hay otra serie de colegios, normalmente de élite, que no tienen ninguna ayuda pública, que son colegios que pagan las familias que quieren llevar a sus hijos y pagar por la educación de sus hijos. Son los llamados colegios de élite. Bueno, en las comunidades autónomas, en todas en España, se paga la enseñanza pública, faltaría más, la concertada y la privada camina a su aire, salvo en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay una exención fiscal para aquellos padres que llevan sus niños a estos centros privados de élite. Exención fiscal que quiere decir que la comunidad deja de recaudar un conjunto de dinero para favorecer que determinados padres lleven sus niños a los colegios de élite. Eso es lo que hace Esperanza Aguirre. ¿Cuánto dinero pierde la Comunidad de Madrid por esa exención fiscal de los padres que llevan sus niños a los colegios de élite? Pues según los cálculos del grupo parlamentario nuestro en la comunidad, en torno a 80 o 90 millones de euros al año. ¿Cuánto cuesta lo que Esperanza Aguirre está recortando en profesorado en la enseñanza pública de Madrid? Pues en torno a 80 o 90 millones de euros al año. ¿Qué quiero deciros? Que bastaría con que Esperanza Aguirre quitara esas exenciones fiscales que son beneficios de las familias que quieren llevar a sus hijos a los colegios de élite para que no tuviera que hacer ningún recorte en la enseñanza pública. Eso es lo que proponemos nosotros. Eso es lo que pasa en la Comunidad de Andalucía, donde no hay centros privados subvencionados y no hay, por cierto, recortes en el profesorado, porque, como bien dice el consejero de Educación, lo que quiere es recortar el fracaso y el abandono escolar y no el número de profesores en las aulas. Es exactamente así. ¿Lo veis como si hay políticas de derechas y políticas de izquierdas?
¿Lo veis como si es fácil? Basta desplazarse 600 kilómetros al norte para darse cuenta que hay otra forma distinta de gestionar la educación, otra forma distinta incluso de imponer austeridad en el gasto público. ¿Lo veis como si hay una forma diferente de ingresar y de gastar? De esto, ahora que la economía pasa por dificultades en todo el mundo, en toda Europa y en España, de esto vamos a discutir en la campaña electoral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo os digo que presentaremos un programa que tiene por encima de ningún otro un objetivo. Y es que después de 4 años podamos decirles a los españoles que tenemos un estado del bienestar robustecido, bien financiado. Y estado del bienestar es sanidad para todos, educación e igualdad de oportunidades para todos, pensiones para los que la necesitan, aquellos que han trabajado, y un sistema de dependencia para los que no pueden valerse por sí mismos. Esto es el estado del bienestar. Y nuestra oferta electoral lo que va a hacer es fortalecer ese estado del bienestar, decirles a los españoles los mecanismos, el sistema, a veces de ahorro, a veces de ingreso, para que ese estado del bienestar que hemos creado entre todos durante 30 años sea fortalecido en estos 4 años que tenemos por delante. Esa es nuestra oferta electoral y sobre esa oferta nos gustaría discutir con la derecha para ver cómo lo hacen unos y cómo lo hacen otros. No para inventar programas ocultos, no, que también los hay. No, simplemente comparando las políticas que unos y otros hemos desarrollado en las comunidades y en los ayuntamientos en los que durante mucho tiempo hemos gobernado, también en esta época de crisis económica. Hasta aquí lo que os quería decir. Y ahora, un esfuercito. Ya lo habéis hecho esta tarde, habéis venido aquí a soportar el calor tremendo que nos ha puesto Irene. Bueno, vale. Y ahora un esfuercito. Bueno, sabéis que quedan 2 meses y un poco más y hay que echar el resto, compañeros y compañeras. Hay que echar el resto. Y echar el resto es venir a estos actos, os lo agradezco mucho. Ahora me dirijo ya a aquellos que quieran echarnos una mano en campaña. Puede haber otros ciudadanos que hayan venido a vernos y se lo agradezco mucho, pero seguro que hay aquí muchos compañeros del partido o gente que sin serlo está dispuesto a echarnos una mano, que cree que esto que defendemos los socialistas merece unas horas de trabajo. A ellos me quiero dirigir. Hay que echar el resto. Es verdad que ahora oiréis a gente decir que si vamos a ganar, que si vamos a perder. A mí no me vais a oír decir eso. Lo que sí me vais a oír decir una y otra vez es que en ganas de ganar no me gana nadie. En ganas de ganar no me gana nadie. Y que sé muy bien, porque llevo muchos años en política, que a las encuestas se las vence siempre con muchas propuestas. Siempre. Y eso es lo que os voy a pedir. Las mismas ganas de ganar que tengo yo, y que esas ganas de ganar se las transmitáis a los ciudadanos, que les expliquéis lo que os he explicado, que si mis razones os convencen, me ayudéis a llegar más lejos, porque como siempre os he dicho en estos 4 años, nosotros los socialistas de medios de comunicación no andamos sobrados, pero de militancia y de ganas estamos hasta aquí. Muchísimas gracias, compañeros.